Yo Estamos, ahora sí, querido tengo que Héctor, poner los dos. Bueno, eh, aprovecho para saludarte. Mi nombre es Álvaro Cedeño y al otro extremo, 8 horas adelante en el planeta, desde la ciudad de Madrid, mi buen amigo y colega Héctor Casanueva, quien fuera el embajador de Chile ante la Organización Mundial del Comercio en Ginebra, los años que yo servía allá también. Héctor, buenas tardes para ti, buenos días desde Costa Rica. Quería preguntarte para que empezáramos, ¿cómo te sientes y qué se siente estar en uno de los epicentros de la pandemia del coronavirus en estos tiempos? pues gracias Álvaro por este contacto, gracias. Me gusta mucho verte y además me gusta mucho ver que estás realizando este tipo de actividad que permite expresar eh, ideas, propuestas, análisis, pero al mismo tiempo contribuir también a concienciar a la opinión pública con respecto a este tipo de fenómenos que son recurrentes. No es la primera vez que tenemos una epidemia, una pandemia como esta, y tampoco es la primera de las crisis que sufrimos globalmente, sobre todo yo diría en los últimos 30 o 40 años. Y bueno, te hablo desde Madrid, desde uno de los epicentros. Efectivamente, ya Madrid se ha transformado incluso desde el punto de vista estadístico en uno de los países más golpeados por esta pandemia. Incluso ha superado en cuanto a muertes a China, que ha sido el origen de todo esto, y se está acercando peligrosamente también a lo que fue el primer epicentro en Europa, que fue Italia. La sensación que tenemos acá, bueno, en primer lugar nosotros estamos todos confinados, por decirlo, en nuestras casas. Los servicios, con excepción de los servicios esenciales, todo lo demás está cerrado, no funciona. Estando en España y en el Mediterráneo, uno podría considerar también que los bares son un servicio esencial, ¿verdad? Porque es donde transcurre mucha de la vida social y de las, en fin, de las interacciones sociales muy características de los países del sur, mediterráneos. Aunque también esto se ha extendido hacia el norte de Europa y, por supuesto, en América Latina somos también muy de calle, muy de estar ahí, y además somos muy de abrazarnos, muy de tocarnos, muy de besarnos, y todo eso ha quedado completamente suspendido e incluso estigmatizado. Y esa es una de las primeras sensaciones extrañas que uno vive, aparte del encierro mismo, y el hecho de sentir de que no puedes salir de tu casa, pero lo otro es esta sensación de que incluso cuando salgas vas a tener que tener cuidado, no vas a poder abrazar a tu gente, a tus amigos. Es una sensación muy extraña que, que yo creo que vamos a tener que paulatinamente en la misma medida en que podamos controlar la pandemia. Entonces la sensación también es una sensación de, bueno, para la gente que más visualiza y estudia estas cosas, es una sensación también de mucho retraso en la toma de decisiones en Europa, eh, ignorando completamente una realidad evidente que es la globalización, que no es solo una idea, un concepto político, es una realidad cotidiana, sobre todo para países como los nuestros, que, por ejemplo, viven del turismo. España recibe anualmente 60 millones de turistas, 60 Wow. millones, es decir, más, casi un 50% más de la población local. Y esa gente que se moviliza todos los años, no solo a España, a todo el Mediterráneo, al norte ahora también, por América Latina, es decir, el mundo es otra cosa. Ignorando todo eso, se pensó absurdamente que este era un fenómeno que estaba fundamentalmente situado y radicado en China y que como mucho iba a llegar a los países asiáticos. Pero, y un poco ignorando además lo que pasó con la gripe aviar, ignorando lo que pasó con SARS, con la
con el sincicial, etcétera. Una cosa muy extraña lo que pasó. Y entonces la sensación que uno tiene también es de que estamos en una situación muy crítica, producto de una falta de previsión, pero al mismo tiempo una incapacidad de reacción inmediata, temprana, a este tipo de cosas. Entonces, estamos en esa sensación y lo otro es la de la incertidumbre. No sabemos cuánto va a durar esto. Entonces hay ahí una especulación gigantesca, ¿no? Se habla de 2 años, se habla de un confinamiento de 6 meses, se habla, pero eso además te digo, la economía no la va a resistir, ni la economía local ni la mundial. Entonces, no hay señales respecto de eso todavía. En este momento las señales que uno percibe acá en Europa, por lo menos, son de reacción, de combate, ¿no? Es como estamos en una guerra y entonces tenemos que cavar trincheras y tenemos que preparar los arsenales y eso, pero la posguerra no está clara. Esa es, como te diría en síntesis, la sensación, que yo creo que también es válida para América Latina y para el resto del mundo, pero América Latina tiene que, bueno, poner las barbas en remojo rápidamente, ver qué pasó acá y por qué no se reaccionó a tiempo y tomar las decisiones a tiempo oportunas, aquí como creo que se están tomando en cierto modo. Héctor, te sugeriría que para que continuemos, cerremos nuestras imágenes de la conversación para que el diálogo sea más fluido desde el punto de vista de la tecnología. Entonces creo que esto nos va a dar ancho de banda y vamos a liberar ancho de banda también para que otras personas que están utilizando Internet en estos momentos dispongan de más capacidad si la necesitan. Vale. Tú eres un estudioso y una persona que siempre he considerado que está con la mente puesta en el futuro y has estudiado por décadas el proyecto del milenio, donde desde 1997 alertaban con bastante asertividad sobre la necesidad de prepararnos para una pandemia global. ¿Cómo analizas todo ese esfuerzo de comunicación que se hizo durante estos 23 años y cuál es la sensación que existe en esa comunidad de visionarios sobre conflictos globales respecto a lo que estamos viviendo con el coronavirus ahora? Sí, bueno, efectivamente, uno de los think tank globales que ha estado trabajando sistemáticamente en que es la perspectiva estratégica y los estudios de futuro y la alerta temprana hacia los gobiernos y hacia los organismos internacionales con respecto a la gobernanza, tanto del futuro, es decir, la gestión del futuro, como la gobernanza de las crisis presentes, es efectivamente el Millennium Project, que es un think tank que nació de un proyecto de Naciones Unidas, y específicamente de la Universidad de Naciones Unidas, y que posteriormente, al cabo de 10 años, se transformó en un ente independiente, pero que todavía conserva toda esta relación con los organismos multilaterales y específicamente con la Secretaría General de la ONU. El proyecto Milenio nació en el año 1996 y a partir del año 97, sistemáticamente todos los años emitimos un informe que se llama State of the Future, donde se eh, presenta una perspectiva a 10, a 15, a 30, a 40 años de lo que son los que hemos llamado 15 desafíos globales. Y dentro de esos desafíos está precisamente el tema de la sanidad, de la salud pública. Y venimos diciendo desde el año 97, de manera muy específica, el tema de cómo ha aumentado el contagio de enfermedades mucho más rápidamente que en el pasado, que esto se transforma en un problema de seguridad nacional para los países y para el mundo, y además llamando todo el tiempo a la gobernanza global de estas situaciones. Pero no somos los únicos, es decir, hay otras organizaciones como el World Future Society o
bueno, la Sociedad Mundial del Futuro, pero también organizaciones como el Diálogo Interamericano y otras que realizan estudios prospectivos y que han estado permanentemente alertando a los gobiernos y a los organismos respecto a estas situaciones, fundamentalmente con una lógica de anticipación y una lógica de prevención que, que no solo tiene que ser retórica, sino que tiene que ser muy concreta. ¿Ah? Y te lo digo, por ejemplo, con ejemplos muy concretos. Si se hubiera tomado en cuenta lo que decíamos nosotros, el Millennium Project, pero además lo que decían, por ejemplo, la, distintos informes, ¿no? Te puedo mencionar varios, pero en fin, el del National Intelligence Council de Estados Unidos del año 2000, que ya presentaba 3 escenarios de pandemias que había que combatir, el año 2000, o sea, hace 20 años. Eh, por ejemplo, también la American Society de Microbiology, que alerta también sobre una bomba de tiempo, específicamente hablando del tema de los coronavirus en murciélagos que iban a mutar y que iban a traspasarse a los humanos. Y esto lo presenta el año 2007, es decir, hace 13 años. En fin, y el año pasado la Organización Mundial de Comercio, perdón, de la Salud, eh, presentó un informe que se llama El mundo en peligro. O sea, así de claro, y diciendo, mire, aquí hay que prepararse para gobernar una crisis pandémica que vendrá inevitablemente. Y eso fue unos cuantos meses antes. Todo esto basado en evidencias científicas, no en especulaciones. Aquí no estamos hablando ni de futurología tarot, ni ni de la eh, profecía de Nostradamus. Aquí estamos hablando de evidencia científica que todo el tiempo la comunidad científica ha estado poniendo sobre la mesa, pero que ha sido sistemáticamente ignorada. Es increíble lo que cuentas y la verdad es que da una sensación como de que nuestros aparatos de diseño de políticas públicas domésticos y también los internacionales y la multilateralidad nos ha fallado y no se trata de hacer una crítica, sino de pensar hacia el futuro cómo debería de ser el diseño de política pública para que priorice la evidencia científica como insumo para que ese diseño sea pertinente a lo que la ciencia más avanzada que hay en el momento en que se diseña cada política pueda decirnos sobre los riesgos y las amenazas y las decisiones que se tienen que tomar para prevenir, porque de lo que se trata es de que con las políticas públicas logremos producir mayor bienestar y mayor bienestar en muchos sentidos, sobre todo en esto que mencionas y de salud global y demás, consiste en evitar daños, que es exactamente lo que no hicimos. ¿Por qué sientes que hemos fallado en los últimos años en el diseño de políticas públicas y en vez de agregarle evidencia científica nos hemos ido por otras influencias mayores como el sentido económico o la inclinación ideológica o incluso en algunos casos que hemos visto en muchos países una orientación religiosa para el diseño de políticas públicas? Sí. A ver, es fácil y es difícil al mismo tiempo responder a eso, porque, bueno, fácil es decir, mire, los gobiernos, los organismos internacionales tienen que prestarle más atención a la comunidad científica y tienen que establecer con la comunidad científica una alianza estratégica que permita que las políticas públicas en todos los sentidos sean debidamente sustentadas en evidencia científica actual y futura. Eso es fácil decirlo porque además es obvio. Eh, Lamentablemente, y ahí viene la parte difícil de la respuesta, es cómo logramos que la comunidad política, que es la encargada de gobernar, tenga
incorporado dentro de su lógica la perspectiva estratégica con el fin de que las políticas públicas, las medidas que se tomen, los instrumentos que se utilicen, tengan en consideración posibles escenarios futuros realistas que puedan generar una actitud preventiva del aparato del Estado y del aparato multilateral, y al mismo tiempo generar en la población, en las personas, en la ciudadanía, lo que últimamente la UNESCO ha estado señalando como Future Literacy, alfabetización de futuro. Y las personas, yo diría que los niños, desde que están en la escuela, aprendan lo que es el pensamiento complejo, el pensamiento estratégico, que no es nada difícil, es simplemente introducir ciertas lógicas. Porque lo que veo, Álvaro, frente a esto es que esta crisis va a pasar más tarde que temprano, lamentablemente, pero esta crisis va a pasar, se va a encontrar cuáles son ya se están encontrando algunas formas curativas, y por otro lado se está experimentando ya, hay un experimento de una empresa farmacéutica norteamericana que ya ha sido autorizada para hacer un test que va a durar cerca de 2 meses a un grupo de muestras de personas para la vacuna, etcétera, etcétera. Esto va a pasar 1 año y medio, 2 años, etcétera. Lo que va a ser más largo va a ser, por ejemplo, los efectos económicos, los efectos en el empleo, los efectos psicológicos de toda esta sensación de incertidumbre y de temor contra el cual tenemos que luchar. En consecuencia, eh, lo que cabe hoy es, al mismo tiempo que se están tomando con descoordinaciones, con más retardo, con menos retardo, con más medios, con menos medios, pero las medidas que se están tomando para atacar la epidemia, la pandemia, el virus, junto con eso ya tendríamos que estar generando en los estados y en los gobiernos células de prospectiva que estén estudiando cómo va a ser el mundo post-virus o post-coronavirus, cómo nos preparamos para la próxima pandemia, porque existirá, habrá, mientras no se acaben los virus en el mundo, siempre habrá mutaciones y siempre habrá alguno que nos va a amenazar en 5, en 10 años más. Pero además de esto, ¿cómo nos preparamos entonces para la crisis económica y financiera que va a venir, y que ya está viniendo, y que va a ser tremendamente grave? Mm, Si me permites, Álvaro, quisiera hacer un link aquí de una cosa que no se ha mencionado, por lo menos yo no lo he visto mencionado mucho. Si uno ve que en Europa los sistemas sanitarios de Italia, de España, que tiene una buena sistema sanitario, han sido puestas a prueba y no han respondido debidamente, es por la falta de recursos, es porque tienen equipos obsoletos. ¿Y eso a qué se debe? A la crisis financiera y económica del 2008, que le restó enormes recursos a los estados y que estos estados no han podido reponer. Esos servicios han tenido que atender otras prioridades. Eso por un lado. Por otra parte, si hay mucha población afectada, sobre todo en Italia y en España, tiene que ver esto con el desempleo, tiene que ver con los millones de personas que quedaron sin empleo por la crisis del 2008. Esas personas no han tenido dinero, mal alimentadas, mal cuidadas, y no tienen resistencia suficiente como para este tipo de epidemia. Entonces, no hay que desvincular eh, las situaciones, porque todo esto es sistémico. Y en eso deberíamos hoy día, como digo, junto con atacar el enemigo que está ahí, estar pensando
a través de unidades prospectivas que no estén inmersos en esta gestión, qué va a pasar para el futuro y cómo hay que diseñar. Y lo último, que se les haga caso. Claro, por supuesto. Y bueno, qué dramática la forma como comentas, la concatenación de episodios o eventos y lo forzada que ha sido la toma de decisiones en los últimos años, bueno, ya más de una década, 12 años desde la recesión global, que han debilitado los sistemas de salud que son precisamente hoy en día el frente de batalla, ¿verdad? Nosotros que provenimos de un país desmilitarizado, pues entonces siempre tenemos ese ejercicio mental y creo que retórico inclusive de decir, en vista de que no tenemos ejército, entonces necesitamos asegurarnos de que tal figura institucional o que tal institución pública sea nuestro frente de batalla. Y en este caso, los sistemas de salud pública son los frentes de batalla para todos los países del mundo. Y de lo Así que es. se trata el ejercicio de bajar la curva es precisamente tratar de ayudar a que el contagio y la epidemia crezcan dentro de los límites y las capacidades que tienen los sistemas de salud en el mundo. Entonces, qué dramática esa forma de decir, tuvimos que debilitar nuestros sistemas de salud por una crisis financiera y ahora eso nos está pasando una factura que quizás, tal vez, es hasta más alta que la factura financiera original de la crisis, de la recesión del 2008. Eso es adicionalmente dramático. Y bueno, tal vez pensando en el futuro, aprovechando que estamos hablando con alguien con tu sensibilidad, con una persona que es alfabetizado para el futuro, ¿cómo sientes que deberíamos rediseñar la civilización humana más allá del 2020? Porque todo parece indicar que el resto del año la situación planetaria va a ser bastante caótica, sobre todo por la situación que va a vivir Estados Unidos, que en Estados Unidos está apenas empezando, ya tienen, no sé, 150,000 casos confirmados, pero están apenas empezando, les faltan varios días y semanas de esa curva exponencial expandiéndose. ¿Cómo sientes que deberíamos de rediseñar nuestra civilización a partir del 2021? Y eso, vamos a ver, hay personas eh, calificadas y pensadores muchísimo más calificados que lo que yo pueda decir. Lo que quisiera tal vez aportar es a ver, una idea que yo tengo respecto a lo que viene y al futuro. Y a este rediseño que tú mencionas, que no cabe ninguna duda que se va a tener que producir, porque esta es una situación completamente nueva, yo creo, no sé, tal vez equivalente a la peste negra, eh, que sufrió Europa en algún momento, ¿no? O que se ha dicho la gripe española, etcétera, pero lo que pasa es que eso no ocurrió en un mundo globalizado como este. Y esta globalización que estamos viviendo es la que tiene este de dulce y de agraz, y en este caso nos toca el agraz, porque ya lo decíamos, se ha expandido todo esto muy rápidamente. Pero esto, las consecuencias que trae, fundamentalmente van a tener que ver con el comportamiento de las personas. Eh, no cabe ninguna duda que vamos a cambiar en algún sentido. Yo creo y espero que cambiemos para mejor, porque habrá una toma de conciencia colectiva, sobre todo yo creo incluso en las nuevas generaciones, sobre la necesidad de que el mundo se construya de una manera distinta, y en ese sentido los objetivos de desarrollo sustentable de Agenda 2030 creo que atinan muy bien hacia lo que sería un perfilamiento de una nueva eh, era, por decirlo así, de convivencia mm, social y internacional. Ahora, el rediseño mismo, yo creo, fíjate, la idea que yo tengo, Álvaro, es que eh, esta civilización se va a rediseñar sola. Es decir, eh, no va a ser producto de mentes iluminadas ni privilegiadas que van a decir esta va a ser la civilización del futuro. Se podrán dar ideas,
fin, generar propuestas. Pero al final de cuentas, la vivencia social de la crisis, que va a calar muy fuertemente en las personas, en las familias, eh, es lo que va a generar una ola de rediseño que no sabemos muy bien cómo hacer, pero que, claro, uno podría especular con cierta dosis de verosimilitud en cuanto a que hay ciertas cosas que la propia gente va a reclamar. Y una de esas cosas es va a reclamar más Estado, un buen Estado, un Estado activo, musculoso, eh, capaz de dar eh, sensación de seguridad ante la incertidumbre y sensación de destino, de horizonte. Eso va a reclamar la gente, porque va a decir, ¿por qué estamos aquí en esta situación? Y nosotros hemos elegido gente para que prevea estas cosas y no lo ha hecho. Vamos a exigirle ahora que lo haga. Vamos a comportarnos también de otra manera. Yo creo que eso también va a venir. Por eso creo que el rediseño va a venir de abajo hacia arriba y va a tomar una década o más. Y lo que tenemos que hacer los, o sea, es decir, los prospectivistas, los que estamos trabajando en perspectiva estratégica, las universidades, la comunidad académica, científica y, por supuesto, los políticos, los partidos políticos van a tener que repensarse también cómo están viviendo generalmente detrás de los acontecimientos y no por delante. En fin, tenemos que ayudar a ese rediseño, pero esto va a venir, va a ser una ola muy fuerte de social y de abajo hacia arriba. Eso pienso. Bueno, Héctor, y creo que ya para terminar no quería dejar por fuera un tema importantísimo cuando hablamos de rediseño civilizacional, cuando hablamos de diseño de política pública basada en evidencia, cuando hablamos de alfabetización para el futuro, no podemos dejar por fuera la conversación o la mención al menos del cambio climático, que tenemos pues en realidad 50 años de que las Naciones Unidas empezaron a pensar sistemáticamente que había un problema de efecto invernadero en el planeta por la industrialización. Luego tuvimos una cumbre de Río en 1992, hace prácticamente 30 años, donde quedó muy claro que había un problema y que había que tomar algunas decisiones. Sin embargo, estos 28 años que han transcurrido desde la cumbre de Río más 20, todos los frentes que se diagnosticaron entonces han empeorado dramáticamente, diríamos exponencialmente, solo que en términos planetarios, la exponencialidad se percibe un poco más lenta porque la periodicidad en la cual se duplica el impacto no es de 3 o 5 días como con el coronavirus, sino que es de 20 o 30 años. Y cuando uno mide la temperatura global que se mide en tractos de 30 años, pues obviamente hoy estamos casi que a 1.5 grados centígrados por encima de lo que era la temperatura estándar del planeta hace 200 años, con todas las implicaciones que eso tiene, ¿verdad? Si tú piensas que un cuerpo humano con 1.5 grados centígrados más de temperatura está enfermo y bastante inservible para muchas cosas, ahora pensemos lo que significa que a un organismo vivo del tamaño del planeta Tierra se le sume 1.5 grados centígrados de temperatura, sin contar el efecto que afortunadamente han tenido los mares del mundo de absorber muchísimo de ese carbono y diluir mucho del impacto que hubiera sucedido si no hubieran existido y si no hubieran hecho ese secuestro de carbono de la atmósfera. ¿Cómo, cómo utilizar de la mejor manera posible este episodio que nos va a marcar a toda una generación y quizás por muchas generaciones, que es este coronavirus, para que resolvamos? Me refiero a la palabra resolución, para que tomemos las resoluciones colectivas como comunidad global que tenemos que tomar para realmente transformar el conflicto del cambio climático que es tan apremiante. Es.
Efectivamente, todo esto, esta crisis, está traspasada también por el tema subyacente y presente al mismo tiempo del cambio climático, sin duda. Y además, si bien uno podría decir, bueno, ¿qué tiene que ver el virus con el tema de, no sé, con la capa de ozono, o lo que sea? Es que no se trata de eso, se trata de que el conjunto, como esto es un sistema y la Tierra es un sistema y dentro de eso la biosfera y nosotros somos parte de ese sistema, una pandemia como esta, sea de un coronavirus o una crisis económica, al final de cuentas siempre afecta y afectará al cambio climático. En este caso, hay un fenómeno producto de la paralización que está teniendo el mundo, que ya, bueno, ya lo hemos visto evidenciado, que es que ha bajado, se ha reducido la contaminación, la polución en China, en Europa mismo, acá en España, en la medición que se ha hecho. Hay que hacer más mediciones, más métricas de esto para saber hasta qué punto esta paralización productiva, por decirlo, eh, industrial, etcétera, está generando un mejor ambiente, un ambiente mejor, están apareciendo también, es curioso, porque lo digo una cosa muy curiosa, yo aquí en mi piso en Madrid, de pronto he visto que entran por la ventana bichos que no entraban nunca, que no habíamos visto. Y yo digo, ¿y de dónde salieron estos bichitos? Porque estos bichitos nunca, claro, están resurgiendo. No sé si eso será bueno o será malo, hay que medirlo. Pero yendo a lo que es tu pregunta y la inquietud, y es la inquietud que tenemos todos, el, eh, eh, el repensar a partir de estos hechos cómo podríamos estructurar el mundo de otra manera, creo que tiene que formar parte de ese rediseño y ese rediseño va a venir, como digo, fundamentalmente de la comunidad, de las nuevas generaciones que van a exigir eh, políticas distintas a sus gobernantes en lo que respecta al cambio climático, eh, por lo que tú mencionas. Y una de las cosas que, para terminar, que te quería decir, que creo que sí va a quedar muy en evidencia, que de alguna manera ya se estaba estudiando por parte de muchas organizaciones, incluso por empresas y tal, es que vamos a tener que entrar con más rapidez en una economía post-petróleo, post-fuentes fósiles de energía y más rápidamente entrar en lo que es una economía basada en energías limpias, renovables, en nuevas fuentes de energía, que ya conocemos cuáles estamos hablando, pero además nuevos instrumentos, etcétera. Porque ese es uno de los puntos centrales del calentamiento global que tenemos que tener en cuenta. Claro, fundamental. Héctor, me gustaría pedirte que volviéramos a conectar nuestras cámaras para despedirnos. Vale, muy bien. Ahí Sobre estamos. todo que hace días no nos veíamos, a pesar de que mantenemos un contacto frecuente, ¿verdad? Así es verdad. Eh, Mira, yo Bueno, quería darte las gracias, pedirte si tienes dos o tres ideas que resumen tu posición de esta media hora que hemos conversado, a ver qué nos puedes decir si alguien viera solo este último minuto. pues yo lo que diría es, primero, hay que, parece muy elemental, ¿verdad? Decirlo, pero primero que todo hay que cuidarse y cuidar a la familia. Y eso significa hacer caso a las recomendaciones que está dando la autoridad en cuanto a cuarentena, en cuanto al contacto físico, a lo que es la posibilidad de contagio, etcétera. Eso es una primera cosa que creo muy elemental, pero que tenemos que tener presente porque todavía hay mucha gente que no cree mucho en estas medidas. Lo segundo que diría es que tratemos de generar pensamiento estratégico hacia nuestras autoridades. Los políticos
siempre se habla en contra de los políticos. Yo no creo en eso de que todos los políticos son malos, que no hacen las cosas. Yo no creo eso. Pero sí creo que tenemos que ser capaces de darle insumos a quienes tienen que tomar las decisiones. Tenemos que elegir buenas personas que entiendan esto y que tomen buenas decisiones. Eso es lo segundo. Y lo tercero, Álvaro, es decir que un mensaje también que deberíamos auto dirigirnos de esperanza, es que la resiliencia de la humanidad está probada. Es decir, uno mira lo que ha sido la evolución de la humanidad y que ha sufrido todo este tipo de cosas y siempre ha salido para mejor, siempre ha ido a mejor. Y ahora también va a ser igual, pero tenemos que ser, eh, mira, se habla de las smart cities, ¿verdad? Porque no puede haber smart cities, no puede haber smart world si no hay smart citizens, si no hay personas con capacidad de ver y visualizar las cosas y actuar en consecuencia. Muchísimas gracias, Héctor. Me gustaría terminar diciéndote que de las cosas más lindas que me ha dejado la vida diplomática ha sido la relación que tengo contigo. Hombre, qué barbaridad. Muchas gracias. Te he Igualmente, admirado pues. mucho y quiero que sepas que te extraño. Espero que salgamos de esta y que algún día nos demos un abrazo y nos tomemos un vino chileno, ojalá muy pronto. Bueno, con mucho gusto y con un café costarricense. Excelente. Te pido ahora nada más que apagues, apagues la grabación porque está de Vale. tu lado el Ah, mando. vale, vale, vale. Bueno, pues Muchísimas gracias. entonces también, y muchas gracias y muy contento también, por mi parte de haber compartido contigo en Ginebra y de seguir en contacto y además con estos temas. Un fuerte Buenísimo. abrazo. Pura vida. Pura vida.